país tiene diferentes nombres. Entonces, vamos a ver ahorita justamente este tema. ¿Cuál de ambos? Videofluoroscopía de la deglución, cine de deglución, mecánica de deglución, trago de barrio modificado, todos son sinónimos, o estudio endoscópico de la deglución. Porque sí, uno, porque no, ¿cuál? ¿Cuál de ambos? Y bueno, para empezar, quiero hablar un poquito de cómo se hace el estudio. Yo creo que en esto están mucho más habituadas. Por alguna razón que todavía no sé, Latinoamérica, más bien Sudamérica, está muchísimo más, Centro y Sudamérica está muchísimo más desarrollado en deglución que México. México de pronto se durmió décadas, mientras en el mundo y en nuestro propio continente crecía la fonoaudiología y crecía el abordaje de la deglución, México estaba dormido. No sé qué estaba pasando. Para nosotros hace como máximo 10 años empezó el abordaje ya más formal de la deglución. Y ahorita en mi país está como de moda, por decirlo de algún modo, mal dicho, pero creo que sí es una moda porque ya todo el mundo quiere hacer deglución. A veces ustedes lo saben, no es una cosa sin consecuencias o una cosa inocua o una cosa que pueda ir aprendiendo sobre la marcha, sino hay muchas cosas de por medio, secreciones, vía aérea, integridad de la salud respiratoria, entonces es importante estar bien preparadas. Y bueno, yo creo que esto se les hace bastante conocido. Tenemos un fluoroscopio. ¿El fluoroscopio qué es? El fluoroscopio es un equipo que emite rayos X, como en una radiografía, solamente que en lugar de emitirlo como fotografía, como ¡pum!, nada más un disparo, emite rayos X continuos. Entonces, lo que vamos a encontrar es una película. De ahí donde viene lo de cine deglución. Pues miren, aquí están algunos sinónimos. Es la forma más antigua, más clásica de evaluar la deglución de forma instrumentada. Es un estudio, ventajas que no es invasivo, es un estudio dinámico, es decir, yo estoy viendo lo que sucede en tiempo real, igual que el estudio endoscópico, utiliza lo que les decía, ¿no? Los rayos X, pero en modo de fluoroscopía, o sea, en rayos X continuos. Se realiza en una sala de radiología, o sea, para empezar necesitamos una sala de radiología y necesitamos un experto en deglución, ya sea, en mi país sería el médico foniatra, en tu país sería el fonoaudiólogo, tiene que estar ahí, en algunos otros países, pues bueno, quien corresponda, ¿no? Que sepa. Se utiliza bario como medio de contraste, eso es importante. Tenemos dos medios de contraste que podemos ingerir, el medio hidrosoluble y el medio de contraste que se llama bario. El bario es un polvo blanco, no sé si ustedes lo han visto. Y hay por ahí algún como endulzante o algún saborizante que le ponen al bario para que no sepa tan feo. Sabe como yeso. No sé si lo han probado. Que esa es otra que les iba a decir. Yo les recomiendo que ahorita que están estudiando y todo, de las cosas que les gusta, traten de lo que se pueda, pues que se lo hagan ustedes para que sepan qué se siente, a qué sabe, cómo es, porque pues si no es luego medio difícil hablar con los pacientes de qué se siente, ¿no? Por ejemplo, el estudio endoscópico a mí me lo hicieron con y sin anestesia y por eso yo les sé decir qué se siente, ¿no? Entonces, y eso me ha dado mucha credibilidad con mis pacientes. Entonces, yo creo que también ustedes pueden probar el bario, ver a qué sabe, la consistencia que es. Y ahorita van a ver algunas cosillas que hace el bario que seguramente no sabían. Se observa la deglución en diferentes, el mismo protocolo, ¿no? Consistencias o texturas de los alimentos, idealmente de forma progresiva. En este observa la fase oral, faríngea y esofágica completas. Aquí sí, desde el sello labial, yo estoy viendo en rayos X cómo se comporta. Yo veo el movimiento de la lengua, qué tanto se eleva el velo del paladar. Todo esto yo lo estoy viendo en esta imagen, en estas imágenes, y es la verdad muy enriquecedor, me arroja mucha información. El paciente y el explorador deben estar en la sala de rayos X. En el país, realmente cuando se pide este estudio, lo pide un médico, un neurólogo, un gastroenterólogo, alguien. Y quien lo hace es el radiólogo nada más, o el técnico radiólogo. Entonces, no hay un experto de deglución que esté ahí dirigiendo el estudio, haciendo maniobras, etcétera. Les digo de verdad que llevamos algo de atraso en nuestro país en algunas cosas, pero bueno, ahorita como está de moda todo el mundo quiere aprender y bueno, eso es bueno, ¿no? Porque conocemos más.
y más personas. Otra cosa importante de la broncooscopía de la deglución es que en el estudio se pueden revelar alteraciones en la seguridad de la deglución. Acuérdense que tenemos el aspecto de la eficacia y de la seguridad. Yo puedo ver ambas alteraciones y pueden realizarse mediciones, es decir, el estudio puede ser cuantitativo si cuento con el software. Yo puedo saber cuántos centímetros se eleva la laringe, con qué, cuántos centímetros o milímetros se mueven las paredes faríngeas hacia el centro, y ver si es simétrico o no. O sea, esa parte es un gran plus de la videofluoroscopía. Se puede realizar en bebés y niños, o sea, por ejemplo, lo que les decía, si no se cuenta, hay fibras diminutas para bebés, y en algunos países hacen FES a bebés. Yo no la hago, yo no tengo esa fibra. Al final un bebé pues va a terminar llorando, entonces ahí sí no sé, no tengo la experiencia en FES en bebés, pero sé que lo hacen. Y también se puede hacer con adultos sin que se quiera estudiar la deglución. Realmente es un estudio que se puede usar en todas las etapas de la vida. Requiere protección radiológica tanto para el explorador como para el, por ejemplo, si es un bebé, pues tiene que estar mamá ahí. O si es un adulto, pues obviamente pues él va a estar radiado. Para el explorador requiere la protección radiológica tanto cervical, para tiroides, chaleco, guantes y gogles. Es importante, yo creo que en Costa Rica, bueno, ya ustedes me corregirán si me equivoco, creo que la manera más popular de evaluar la deglución, el estudio radiológico. No olviden que ustedes tienen que estar protegidas. Aquí podemos ver muchos bebés que se acomodan en la sillita, adultos. ¿Se acuerdan que lo que les dije de las jeringas? Se usaban jeringas de 80 o 100 mililitros y se les daba así de comer a los pacientes. Nunca entendí por qué se hacía así. Me imagino que para medir, pero al final del día, mi lógica, si es que les sirve, es, a ver, yo no como 20 mililitros por bocado de nada. O sea, yo como una cucharada, o un trago, o un sorbo, o una mordida. Entonces, ¿por qué darle a alguien hacer una prueba con algo que nunca usa? O sea, y que nunca va a usar para comer, salvo ciertas excepciones. Empezamos a cambiar por cuchara e instrumentos más, pues sí, de uso común. Aquí, por ejemplo, el pequeñín le están dando con una cuchara. ¿Y qué necesitamos para hacer un estudio videofluoroscópico? Al paciente sentado, con medidas de sujeción, por ejemplo, si es un bebé que se puede caer, o si es un chiquillo que no tiene una buena cognición y no entiende muy bien instrucciones, o si es un adulto mayor que no tiene sostén de tronco, por ejemplo, pues hay que sujetarlo. Unas sillas especiales para bebés, como las que vieron, el material de contraste, que generalmente se usa vario, espesantes para poder hacer las diferentes consistencias, el protocolo así, digamos, oficial, marca que se deben hablar 3, 5, 10, 15 y 20 mililitros. Sin embargo, esto es, pues realmente es a consideración del explorador siempre y cuando esté descrito. Por ejemplo, yo no mido mililitros, yo uso cucharas que usa el paciente en su casa idealmente, y si no, si está en el hospital, las del hospital, y con la cuchara del hospital marco un cuarto, media, tres cuartos y una cuchara completa. En tragos de vaso, de popote, yo no puedo cuantificar, pero si yo cuantifiqué ya una cuchara sopera de líquido en varias ocasiones y yo veo que seguro le puedo pedir al paciente que tome un trago pequeño de líquido. Le voy a decir, tómelo más pequeño de lo habitual y trágalo cuando yo le pida. Y si veo que es seguro, a ver, de un trago normal. Y si veo que es seguro, a ver, de 2 o 3 tragos seguidos. Si le va bien, hasta el final pruebo con popote, porque las praxias que se requieren y todo el ajuste de la musculatura y la estructura de la deglución para tomar de un popote es muy diferente que tomar de un vaso o de una cuchara. Es bastante más complejo poder coordinar la succión con los labios, la presión negativa dentro de la boca, que entre el líquido, acomodar la lengua para que tenga el líquido y controlar el sello palatogloso para que no tenga derrame posterior. Es muchísimo más complejo que solamente que entre el líquido a la boca y controlarlo con los labios y con la lengua. Entonces, bueno, así es como lo hago yo. Por el protocolo formal marca esto. También a viscosidades también, ¿no?
Lo habitual era que se hiciera con líquido, néctar, pudding, miel, sólidos. Para sólidos hay que como embarrarlos en una mezcla que se hace de bario. Ya cuando el bario se mezcla con algún líquido, se vuelve como rosa clarito. Entonces hay que como remojarlo con eso para la masticación. La administración de jeringa está descrita como de 60 mililitros. Necesitamos una aspiradora a la mano, un aspirador de secreciones, un monitor de saturación de oxígeno, un equipo de reanimación, o sea, en toda sala de radiología con fluoroscopía debe haber un equipo de reanimación, un carro rojo por si el paciente cae en paro, y un grabador de video de forma ideal. Aquí hay algo que también quisiera comentar. La verdad es que no, el tiempo no alcanza para hablar de todo lo que hay que hablar, pero está demostrado, esto por lo de equipo de saturación de oxígeno, está demostrado que el estar checando la oximetría mientras es una evaluación clínica de la deglución no es confiable para diagnosticar o descartar penetración o aspiración laringea. Y esto se los comento porque se hizo un metaanálisis hace algunos años y se demostró eso. Hay 1000 factores que pueden mover la saturación. Obviamente no le va a hacer daño al paciente, pero no confíen ciegamente en que si desatura es por eso o si no desatura no pasó nada. Porque hay que ver muchas cosas como cantidades, etcétera, y entender que cuando la medida que me está dando el saturómetro es la cantidad de oxígeno que se está haciendo intercambio en los alveolos, o sea, en la parte más distal del árbol respiratorio. Entonces, si algo entra a mi faringe o queda en bronquios principales, probablemente no afecte hasta que llegue al árbol bronquial. Eso también explica, Raquel, porque tu paciente se tardó tanto, o sea, espacio. Él desaturó seguramente por la tos que tenía, pero otro paciente que se hubiera aspirado en lo que llega al árbol bronquial, también hay que ver qué cantidad. Entonces, son como cositas que hay que ir tomando en cuenta para nuestra práctica médica. La fluoroscopía de ilusión tiene algunas consideraciones especiales, como por ejemplo la obesidad, que son pacientes que a veces no, el espacio no es suficiente en la sala de radiología para poder sentarlos ahí. Pacientes que tengan alergia a los medios de contraste, tampoco se les puede hacer este estudio. Pacientes embarazadas, recordemos que los rayos X pues no se pueden usar. Pacientes que sean alérgicos al bario o pacientes que no estén estables, como por ejemplo pacientes en terapia intensiva. Justamente por eso surge el estudio endoscópico de la deglución para resolver este tipo de problemas. Y para poder hacer un estudio de cine de ilusión, necesitamos proyecciones anteroposterior y lateral. La anteroposterior lo que va a evaluar va a ser la contracción muscular bilateral justamente de la faringe, ver si están contrayendo de manera simétrica, que es básicamente lo más importante que yo voy a ver, que no podría ver en una lateral, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí veo la columna de aire, veo cervicales, veo cómo empiezan las clavículas, o sea, veo una anatomía normal. Y de este lado yo aquí veo las cervicales también, un poquito de corrección de la lordosis fisiológica. Aquí, por ejemplo, aquí veo toda la columna de aire en la boca, en la nariz, y como baja hacia vía aérea inferior. Son las dos proyecciones en las que se hace este estudio para que esté completo. La verdad es que también lo que yo he visto, no sé cómo lo hagan en su país, pero lo que yo he visto aquí es que cuando se pide una mecánica de deglución, solo se hace en proyección lateral, aquí en radiología, no sé por qué. ¿Qué beneficios tiene un estudio de cine de ilusión? Pues que no es invasivo, o sea, al final del día no te voy a meter un tubo por la nariz, que haya reacciones alérgicas al bario, son extremadamente raras, o sea, sí hay pacientes que tienen alergias, pero no es lo común. La realidad es que tampoco queda radiación en el cuerpo de un paciente luego de realizar un examen de rayos X. Esta es una pregunta que podrían hacerles, oye, doctor, ¿y sigo con radiación en mi cuerpo, como por ejemplo cuando les dan yodo a los pacientes que tienen algún cáncer de tiroides, que les dan yodo radioactivo, que ahí sí deben estar aislados? Entonces, algo positivo es que pues no queda radiación en el cuerpo después de esto. Generalmente no tienen efectos secundarios en el rango de diagnóstico típico para este examen, es decir, cuánto te puedes tardar en un estudio de cine de ilusión, sobre todo considerando que le vas pidiendo disparos al técnico que te está haciendo el estudio, pero le vas pidiendo disparos, tú le dices cuándo grave, cuándo no,
Entonces, realmente no es un estudio que continuamente tenga, pero pues al final sí es una dosis considerable de rayos X y hay mediciones cuantitativas espaciales y temporales de la respuesta motor orofaringia. Esto es algo muy bonito que nos ofrece la cine de inclusión, que no nos las ofrece la FES todavía, que podemos hacer estudios cuantitativos y obviamente solo por eso se pueden hacer estudios de investigación más sólidos, porque podemos meter datos cuantitativos. ¿Cuáles son los riesgos de hacer una cinedeglución? Existe la leve probabilidad de tener cáncer como consecuencia de la exposición a la radiación. Como cualquier radiación, como cualquier material radioactivo al que podamos estar expuestos, existe el riesgo de que a mí me desarrolle o a mí me genere o me facilite el desarrollo de un cáncer si es que ya tenía factores de riesgo. Sin embargo, va a ser difícil ligarlo a ese estudio en particular. La dosis de radiación para este procedimiento varía, lo que les decía, ¿no? Es muy difícil saber todos los profesionales de la salud que entramos a una sala de fluoroscopía, realmente cuánto vamos a tener. Para eso existen los medidores, que espero que ustedes tengan. Aquí viene una parte laboral que me van a contar cómo es en su país. A veces los pacientes son alérgicos a un saborizante que se le agrega al bario, para que no sepa tan feo, pero también muy de vez en cuando, la aspiración de varios a los pulmones. Esto depende, no es que sea frecuente o no, es que el paciente debe ser correctamente elegido. Eh, Ahorita que les enseñe el video que quiero enseñarles, y no lo pierdo ni quiero perderlo nunca en la vida, porque es un paciente que yo conocía, el papá de una enfermera, que le pidieron un estudio, en lugar de pedirme la valoración a mí, lo mandaron a hacer la mecánica de deducción y broncoaspirovario. El paciente estaba muriendo, y yo creo que todos los que estaban ahí también en la sala, porque estaban obviamente alarmados por las complicaciones de este paciente respiratorias, pero ahí el tema es que fue un paciente mal elegido, porque tenía un infarto vulvar. Entonces, cualquier profesional de la salud que esté familiarizado con el tema de deglución sabe que no es lo mismo un infarto córtico subcortical que un infarto en tallo, bulbo, mesencéfalo. Las alteraciones en la deglución son mucho mayores cuando es justamente en estas zonas bajas de nuestro sistema nervioso central. Entonces, ojo con la elección de los pacientes. Eh, También el vario puede causar estreñimiento. Entonces, si tenemos ya pacientes que de por sí tienen a lo mejor un intestino perezoso o tenemos pacientes geriátricos que pues no evacúan de manera regular o les cuesta mucho trabajo, podemos empeorar ese estreñimiento. Incluso podemos generar hasta un bloqueo intestinal porque el vario puede permanecer en el tracto gastrointestinal. Entonces, pacientes que ya tienen antecedente de un bloqueo o que están bloqueados, pues no hay que pedirles este estudio. Y la posibilidad de embarazo es muy importante, sobre todo en las primeras semanas. La radiación en una paciente embarazada, sobre todo en el primer trimestre de embarazo, puede generar malformaciones fetales importantes. Este es un estudio, una vista lateral de un estudio de cine de inclusión. Ahí tenemos un paciente masticando algo, se ve perfectamente los labios aquí, los dientes, cómo se eleva el velo, y aquí justamente todas saben cuál es el sello palatogloso. Aquí de pronto a veces no todo el mundo lo tiene tan claro, por eso me gusta enseñárselos aquí. El sello palatogloso es cuando el velo del paladar se pega con la faringe, perdón, cuando el velo del paladar se pega con la base de la lengua, que es cuando la lengua se pega aquí y se contiene el alimento en la cavidad oral. Y el selle palatofaringeo es cuando sube hacia la pared faríngea y evita la regurgitación de alimento. Para poder, esto ya nos vamos a ir un poquito más rápido porque ya lo vieron, se mete una fibra por la nariz. Acuérdense que aquí está la nasofaringe, que es la zona donde más hay carga viral. Nos colocamos abajo de la úvula y podemos ver esta parte iluminada. Aquí le pongo prueba de deglución porque aquí en México les encanta decirle prueba de deglución al estudio endoscópico. Ya saben lo que significa, ya saben que fue generado a partir de la ansiedad de los casos no viables para el traslado a fluoroscopía, pacientes muy obesos, pacientes delicados en terapia intensiva, no podían ser movilizados. Características también de la FES, pues es un estudio invasivo, también es un estudio dinámico, visualiza la faringolaringe de forma directa antes de hacer un estudio y pues se requiere de forma indispensable el endoscopio y su fuente de luz.
En este estudio tenemos un endoscopio que puede ser fijo o móvil. En el caso en mi caso, yo uso uno portátil porque no todo paciente, sobre todo ustedes que ven deglución y que van a ver más, la mayor parte de los pacientes que tienen un trastorno de deglución no se van a poder mover de su casa porque son secundarios a problemas neurológicos, ya sean agudos como un ictus o crónico-degenerativos como demencia, Parkinson, miastenia gravis, esclerosis lateral amiotrófica. Entonces de pronto no es tan fácil como venga a mi consultorio y aquí le hacemos el estudio. Se evalúa la parte anatómica y la parte funcional, se realiza donde se encuentra el paciente. Idealmente el estudio se debe grabar en un video, igual que el estudio radiológico. Casi todas las salas de radiología que tienen fluoroscopía tienen grabador, pero no todas las torres endoscópicas o los endoscopios tienen grabador. Entonces, ojo con esto, vale la pena tenerlo para poderlo revisar. Y se observa la ilusión con diferentes, igual que en el radiológico, las texturas y la cantidad de los alimentos, y se utilizan colorantes vegetales, por lo que habíamos platicado. El estudio revela alteraciones de la dilución, tanto de la seguridad como de la eficacia. Se realiza en bebés, niños y adultos en que se requiere estudiar la dilución. Recuerden, esto solamente si se cuenta con la fibra o el endoscopio del calibre adecuado, sobre todo hablando de bebés. Yo no lo hago, pero tengo compañeras que lo hacen. No hay necesidad de transportar al paciente, se hace donde está el paciente. También se pueden usar maneras compensatorias y terapéuticas durante el estudio, verificando los resultados en tiempo real. Y este debe ser realizado por un médico especialista en deglución, por lo menos aquí en México, o si no, la persona que está capacitada para, tanto legalmente como técnicamente, para realizar este estudio. Y lo que les decía, en consultorio, en sala, en terapia intensiva, en el domicilio, donde el paciente esté. Aquí tenemos la misma foto para ver como los diferentes escenarios y la imagen que a mí me encanta ver siempre. Esta es como saludar a la estructura de la deglución, decirle, hola, vamos a estar interactuando ahorita tú y yo, por favor, ayúdale al paciente y vamos a entendernos bien. Esta es una imagen invaluable para empezar un estudio de deglución. El material que se requiere, pues básicamente es un paciente sentado, material de contraste que ya hablamos que son los colorantes vegetales, alimentos de diferentes texturas, volúmenes, o sea, la cantidad va a ser progresiva por lo que les comentaba, la viscosidad, que es lo que les decía, las consistencias también, líquido, néctar, miel, pudding y sólidos. La administración puede ser a la antigüita con las jeringas que les decía, o pues ya de manera más práctica y como el paciente come, o sea, con cucharas, vasos, tenedores, popotes, etcétera. Vale la pena tener siempre un aspirador a la mano, un equipo de reanimación y un grabador de video. Si nosotros hacemos todo esto, por ejemplo, en casa de un paciente, es posible que no tengamos un aspirador y un equipo de reanimación. Sin embargo, ahí la persona que va a hacer el estudio debe saber sus propias limitaciones y saber evaluar una potencial complicación o unas circunstancias potencialmente riesgosas para el paciente. Si es un paciente que está postrado en cama, que tiene una semana, que tuvo un infarto cerebral, está en su casa, se los dieron de alta, no maneja bien secreciones, y ha estado saturando por ahí de 95, 92, y luego se ahoga todo. De pronto, a lo mejor, si yo no tengo un aspirador, probablemente no sea la mejor idea hacer un estudio en ese momento. Por eso les decía, incluso con el endoscopio ya dentro del paciente, yo voy a seguir tomando decisiones para saber si voy a pasar o no voy a pasar al estudio de deglución. Y consideraciones importantes, estos son los cornetes sangrando. Si tenemos un paciente que ha tenido un sangrado nasal reciente, es muy importante preguntar cuándo fue el sangrado, qué hicieron para detener el sangrado, porque no es lo mismo una epistaxis o un sangrado nasal anterior, es decir, cerca del orificio de la fosa nasal, que posterior, donde están las arterias nasales más profundas. Cuando el sangrado es posterior, puede ser profuso. Realmente se te puede ir un paciente chocado por pérdida de sangre masiva por una epistaxis posterior. Hay que tener mucho cuidado con eso. Si no estamos seguros, ante la duda es falso y mejor no hago nada. Y obviamente, si hubo un sangrado de un lado, pues preferir hacer el estudio del otro lado.
Cuando hay fracturas del macizo facial, las Lefort, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, que la base de la nariz esté fracturada, el macizo facial, o fracturas craneales de otro tipo. Hay que ver que no vaya a haber esto para no lastimar al paciente. Pacientes que tienen parálisis cerebral, trastorno neurocognitivo llamado demencia comúnmente, a lo mejor no van a cooperar para un estudio donde hay que invadirlos. Entonces, ojo también con estas. Eso depende también mucho de, sí, del paciente, pero también de la experiencia del explorador. Otra cosa importante es que sí se puede hacer también a niños, a bebés y a niños menores de 6 años, pero con lo que les decía, con el equipo adecuado. ¿Cuáles son los beneficios del estudio de deglución? Que esto es potable, práctico, que yo puedo antes de dar de comer, que al final cada deglución es un riesgo de aspiración o de compromiso de la vía aérea, yo puedo evaluar anatómica y funcionalmente antes de dar de comer cualquier cosa. Eso es como un seguro extra, como un seguro adicional que yo tengo como explorador. Se realiza por el especialista en deglución. Ya les dije, aquí en México lo puede hacer otorrino, lo puede hacer foniatría. No conozco ninguna otra. Ah, sí, hay algunos neumólogos haciéndolo. Aquí el tema es que cualquiera que sepa meter un endoscopio lo puede hacer. Lo importante no es meter el endoscopio, lo importante es saber ver, saber interpretar y saber solucionar. Y bueno, este te va a dar diagnóstico de la deglución orofaringea y visualiza la factibilidad también de maniobras de limpieza de la vía aérea. Como lo vieron en la plática pasada, que todos se encarraspean, limpian. Yo puedo ver directamente si limpia todo, si no limpia todo, si la presión subglótica es la adecuada o no, o si está fallando. ¿Cuáles son los riesgos? Existe la probabilidad, claro, de generar epistaxis. Que el paciente no coopere, gente muy nerviosa o gente muy sensible de la nariz. El estudio habitualmente no duele y se usa sin anestesia, se hace sin anestesia, pero siempre existe un paciente en 100 más o menos que le duele mucho, entonces podemos usar anestesia, aunque se acuerdan lo que platicamos de la anestesia, puede sesgar resultados. Lo ideal es hacerlo así, hay un riesgo muy ligero de tener la lenguaespasmo y se le genera dolor al paciente, que más bien es como sensación de invasión. Aquí tenemos una imagen donde yo estoy viendo la vía aérea perfectamente. Veo aquí el esfínter esofágico superior en esta zona y veo, si ustedes se dan cuenta, vean, aquí está el esfínter esofágico. ¡Ah! Le quise poner pausa. Ahí está. Aquí está el esfínter esofágico superior. Quiero ponerle. Ahí está. Aquí yo tengo el esfínter esofágico superior, se ve perfecto dónde va cayendo el alimento, el líquido. Si se dan cuenta, no hay duda alguna, simplemente no hay duda, ay, no, simplemente no hay duda de que el alimento se está yendo al lugar adecuado. Vean cómo se ve perfectamente la vía aérea abierta, limpia, con ese tono de azul. Simplemente sería imposible no ver algo que hubiera aquí, totalmente limpia. Entonces, así es como se debe ver una deglución normal, no importa que sea con sólidos, así cuando deglutimos debe quedar así, con tal vez restos así discretos del colorante, pero debe quedar totalmente limpio. Yo me puedo acercar a la vía aérea tanto como pues mi expertise me lo permita. Entonces, realmente es una chulada el estudio. ¿Cuáles son los puntos fuertes de de los dos estudios? Aquí tengo una como tabla comparativa de la fluoroscopía. Está considerada como el gold standard para el estudio de la deglución en la mayoría de la literatura internacional que encuentren. Pero la FES, desde el 2011, ya empezó a ser considerado también como gold standard para diagnóstico de disfagia orofaringea. Ambos, dependiendo de la fuente o de la publicación, son considerados como gold standard. Algunos tienen más sensibilidad para ver algunos datos que otros, pero ambos se aceptan de manera general que son adecuados para valorar la deglución. Aquí es el método más estudiado. Eso es un punto que tiene la befluoroscopía sobre la FES que le gana por mucho. O sea, hay muchas más publicaciones
del estudio fluoroscópico que del estudio endoscópico, pero este es más sensible para apreciar lo que ya platicábamos, la penetración laringea, la aspiración traqueal y el retardo del disparo deglutorio, así como el residuo faríngeo. Lo estamos viendo directamente, vemos qué cantidades, dónde está, etcétera. Aquí lo vemos a través de imágenes radiológicas. Ventajas, este es un estudio no invasivo. Eso es una gran ventaja, ese estudio sí es invasivo. En este estudio estudia la fase oral, faríngea y esofágica completa. También puede realizarse en todas las edades, desde recién nacidos hasta la tercera edad. Detecta la presencia de osteofitos, eso también es bien importante. No es lo más frecuente, pero sí he visto pacientes que solo por los osteofitos tienen problemas para deglutir. Una disfagia mecánica, he tenido en 8 años 3 pacientes que tienen una severidad lo suficientemente importante para que el osteofito sea la causa de la disfagia. Entonces, la realidad es que no es tan común, pero sí nos da mucha información ver un osteofito en la columna cervical o varios. Y también en este estudio puedo detectar fístulas traqueoesofágicas. Ustedes saben que las fístulas traqueoesofágicas se pueden formar por intubaciones prolongadas o cuando el globo de la traqueostomía está muy inflado y está haciendo mucha presión sobre la mucosa interna de la tráquea. Entonces pueden haber fístulas, ya vieron que están pegaditos. Entonces, yo con la FES nunca voy a poder ver una fístula traqueosofágica y que no me voy a meter hasta la tráquea del esófago. Y con la videofluoroscopía sí. Y la FES, por ejemplo, qué puntos fuertes tiene. Lo que les platicaba, se usa de rutina ya en muchos países, no utiliza radiación, súper importante, es transportable, entonces la verdad es un gran punto también a favor. La aspiración es controlada, ¿eso qué quiere decir? Yo llevo al paciente, como estoy dando poco a poco los alimentos, yo voy a poder lograr que si tiene una aspiración sea realmente calculada, sea una gotita, yo le pida que tosa y no hay nada en absoluto en vía aérea inferior. Cosas importantes, que tenemos una evaluación, independientemente de la evolución también anatómica y funcional, directa, donde podemos ver parálisis cordal, laringomalacia, masas, osteofitos, cuando vemos abombado, sospechamos que es un osteofito, lo corramos con radiología, o bowing, por ejemplo, en las cuerdas vocales. Y que tenemos una escala de secreciones basales de Langmore que predice el riesgo de aspiración que tiene. Aquí podemos ver la escala de secreciones basales de Langmore, ya se les había enseñado. Entre más número tenga, aquí dice, la localización 1 supone un bajo riesgo de aspiración, la 2 riesgo moderado, la 3 alto riesgo de aspiración de secreciones basales. Y aquí podemos ver cómo aquí podemos ver las dos imágenes. Tenemos esta de la FES, esta de la fluoroscopía. Son dos imágenes muy importantes, muy claras, pero hay que saber elegir. Si tenemos, ahora sí que si tenemos elección, ¿cómo lo elegiría yo? Con el que esté más familiarizada, para empezar, y el que sea ideal para el paciente. Entonces aquí tenemos la vía digestiva y la vía aérea. Aquí tenemos la vía aérea, que se ve muy bien, y aquí atrás vemos tejidos blandos, que asumimos que aquí está la vía digestiva. ¿Y cómo lo vemos ya funcionando? Pues aquí tenemos una parálisis cordal, por ejemplo, del lado izquierdo. Observen este aritenoides. Cuando valoren parálisis cordales, no valoren la cuerda, no vean la cuerda, vean el aritenoides. Va a ser más fácil que detecten una parálisis cordal viendo aritenoides que viendo cuerdas. Si ven cuerdas puede ser engañoso. Aquí es muy claro que este aritenoides no se mueve, y este sí. Y también podemos encontrar así secreciones basales abundantes, donde este paciente cuando fona, es muy posible que no se oiga, si ya salió la secreción de aquí, que no se oiga voz húmeda, y vean todo lo que tiene de secreciones. Y aquí, por ejemplo, podemos ver columnas muy rectificadas, osteofitos grandes que se van a meter y van a interferir con la vía aerodigestiva. ¿Cuáles son los puntos débiles de cada uno de los estudios? La videofluoroscopía, no tenemos una imagen basal del interior de la faringolaringe. Yo creo que es como lo más importante que yo le veo de debilidad. Pero también hay otros puntos, como por ejemplo, se radia el paciente y el explorador. Y en el explorador, la radiación es acumulativa. Ojo con esto, chicas, porque yo sé que en Latinoamérica, en Sudamérica y Centroamérica se usa mucho la videofluoroscopía.
y la radiación para ustedes es acumulable. Asegúrense de tener todo el equipo de protección personal y tener las prestaciones de ley que les corresponden por tener una actividad de salud de riesgo, de alto riesgo. La ley laboral en México no considera de alto riesgo laboral médico a los profesionales que evalúan la deglución. En nuestro caso, por ejemplo, si yo estuviera evaluando la deglución con radiología, o sea, a mí no me cuentan como, y tengo más radiación que incluso la gente administrativa que trabaja en radiología. Entonces, son cositas, ahí cada país es diferente, pero si ustedes tienen algún beneficio adicional o la ley los protege en relación a esto, pues aprovechen porque en realidad se están poniendo en riesgo. Se requiere también de una sala de radiología con un fluoroscopio y si algo sale mal, pues existe el riesgo de neumonitis química por varios y broncoaspiración. Los puntos débiles en la FES es que no estudia la fase oral de forma directa ni completa, estudia la fase oral de forma indirecta. Por ejemplo, yo puedo valorar una falla del sello palatogloso con una FES. No estoy viendo el sello palatogloso, pero estoy viendo el resultado de la falla del sello palatogloso, cuando está alterado o cuando está normal, pero al final no la estudia completa. Es un estudio invasivo. Al final del día, por muy chiquita que sea la sonda, voy a invadir al paciente. Puede generar dolor o ansiedad. Si alguno de ustedes se lo han hecho, si no y tienen chance, háganselo. No duele, pero se siente muy invasivo, se siente nervios. Por ejemplo, yo que soy nerviosa estaba sudando y sientes que tienes un estorbo dentro de la cabeza. No duele, realmente no duele, pero es incómodo. Y la gente que es difícil tener autocontrol, pues le es más incómoda. Se requiere de un endoscopio flexible de calibre adecuado. Pocos profesionales de la salud familiarizados con el estudio. Ahí el tema no es tanto, siempre se he dicho, no es meter el endoscopio, es saber cómo llevar el estudio y cómo solucionar, interpretar cada resultado. Y gente que meta un endoscopio, muchísimas, gente que realmente sepa llevar el estudio e interpretarlo, no todos. Entonces, ustedes como fonoaudiólogas tienen la posibilidad de poder interpretar cualquiera de los dos estudios. Lo importante es saber qué están viendo en la fisiología. Y un gran punto débil de la FES es que no hay mediciones cuantitativas, entonces esto sí es muy superior a la fluoroscopía en ese sentido. Aquí quiero enseñarles este estudio. Observen cómo este es del paciente con, perdón, es que ya hablé mucho. Este es del paciente con la aspiración de bario. Observen aquí la broncoaspiración, bronquio derecho, izquierdo, y ahí paran la toma. Observen cómo este paciente estuvo mal seleccionado para el estudio. Observen ahí, empieza a toser el paciente y aquí se ve muy claramente. Esta imagen es de él. Él es el papá de una enfermera, un señor joven, 55 a lo mucho, pero con un infarto vulvar. Entonces le pasó esto y así quedó su placa. Quedó, en lugar de hacerle un estudio fluoroscópico de la erosión, terminaron haciéndole un broncograma. Y sí, hay contenido gástrico de material de contraste, pero prácticamente todo se fue a pulmones. Afortunadamente salió bien, o sea, el resultado fue correcto, el paciente salió bien de todo esto, pero se pudo haber evitado. Y observen, este no es el mismo paciente, observen el hilito de líquido y el paciente tose, pero muy poquito. Pero ahí yo no puedo ver el paciente que tiene. Este paciente, lo que tenés, bueno, está aspirando. ¿Por qué está aspirando? Ese paciente es este paciente, que me lo mandaron con ese estudio y vean, tenía una parálisis cordal de 35 años de evolución. Entonces, observen aquí cómo yo de un estudio que me lo manda un gastroenterólogo así, porque es lo que normalmente ellos piden, un trago de bario, yo puedo hacerle el otro estudio y ver por qué. Pude haberle ahorrado con más aspiración. Aquí vemos, por ejemplo, estas son imágenes de igual de una FES, pero observen aquí, súper interesante, cosas que nos puede dar la FES de regalo, digo yo, como hallazgos que no estamos buscando eso ni para eso es, pero lo podemos ver. Observen este estudio. Este no, este que es este quieto. Quiero que vean este estudio y que me digan qué le ven de raro. Bueno, a ver si le atinan.
Ya me dicen al final, porque como todas están en silencio, pues no las oigo. Pero observen ahí las cuerdas vocales y se ve muy claramente un hoyito aquí abajo. Este paciente llegó por disfonía. Paciente joven, se ven las cuerdas vocales simétricas, pero se ve un hoyito allá abajo. Este estudio no es para eso, pero podemos diagnosticar estenosis subglóticas, como esta. El paciente llegó por un problema de voz importante. Veamos las cuerdas que cerraban bien a la fonación, pero ahí se ve clarísimo la estenosis subglótica que tiene el paciente. Obviamente, yo encuentro esto, me doy cuenta que el problema de voz no es por un problema a nivel de cuerdas vocales, sino por falta de presión subglótica, por justamente un estrechamiento de la vía aérea. Aquí, bueno, este estudio ya lo conocen, yo puedo ver este tipo de cosas y también puedo ver este tipo de imágenes donde yo veo que la comida se acerca y se mete por la comisura posterior, además de que también tiene una parálisis cordal del lado derecho, que son cosas que yo no puedo ver en una fluoroscopía, y cosas como esta, ¿no? Que esto ya sí es el descaro de la disfagia. Todo el alimento en vestíbulo laríngeo, en la tráquea, y el paciente ni tose. Entonces, este tipo de imágenes son los que también podemos ver. Imágenes como esta, donde yo veo penetración laríngea de líquidos. Aspiración. Quiero enseñarles el momento. Ahí se ve perfectamente la penetración de líquidos y la aspiración traqueal de líquidos. Ahí se ve en este, y no tose, ¿eh? Y aquí en este veo la movilidad intacta de las cuerdas vocales, un poquito de residuo de este lado, datos indirectos de reflujo, unas cuerdas vocales sanas, anchas. Y de este lado veo pacientes con abundante residuo, que no mejoran con el líquido, por ejemplo. Ahí limpió totalmente todo el residuo que tenía con líquido, que son de las cosas que no sirven. Vean cómo está acá un poquito de derrame posterior con líquido, no significativo. Hay derrame posterior, termina deglutiendo, aclara todo. Son el tipo de cosas que yo puedo ver y puedo decir al señor, por ejemplo, en este caso, que haga una pausa entre la fase oral y la fase faríngea, justamente para evitar el derrame posterior, por ejemplo, ¿no? Aquí yo veo, por ejemplo, con una jeringa, como le están dando a un paciente, veo aquí la vía aérea, aquí también, este es un paciente con ELA, observen la fase oral está tronadísima, tiene acá acumulación y aquí tiene aspiración de líquidos, y aquí el paciente está tome, 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 y sí tiene residuo, pero no tiene aspiración de líquidos. Conclusiones de esta plática: ambos estudios son útiles para evaluar la disfagia orofaringea, ambos tienen sensibilidad y especificidad equiparable cada uno en su área. Se debe elegir el estudio ideal para cada paciente de acuerdo a su contexto. Esto es muy importante. Cualquier estudio debe realizarlo y dirigirlo el experto en deglución, tenga el nombre que tenga en el país que lo tenga. Es lo ideal, o es lo que pues cualquiera de nosotros quisiéramos para nuestros familiares, ¿no? La FES nos brinda información valiosa previo a la administración de alimentos, pero la videofluoroscopía nos permite evaluar la fase faríngea completa y la fase esofágica. Si yo estoy sospechando, por ejemplo, reflujo, divertículo de Schenkel, terciarismo, acalasia, entonces pues me voy a la videofluoroscopía. Y también es más viable en neonatos y bebés y niños pequeños, porque no los voy a invadir. Pero se debe considerar también la experiencia del explorador. Ahí, por ejemplo, si alguien no está acostumbrado a ver videofluoroscopías y tiene ambos, pues mejor le hago una FES. ¿Por qué? Porque va a ser más agudo el explorador al poder interpretar los resultados y viceversa. Se debe considerar el entorno del paciente, si es casa, si es hospital, qué tipo de hospital, si es una casa de descanso, si hay carrito de paro, maniobras de reanimación. O sea, hay que ver como todo el entorno antes de decidir qué estudio vamos a hacer. Y bueno, espero que haya sido de interés de todos ustedes y pues que les haya servido de algo, que les sirva para su práctica cotidiana. Y pues ya, eso es toda mi participación. Muchas gracias, doctora, por aclarar los dos estudios. Acá
sí, honestamente, por ser pediátrico, ellos prefieren mucho la videofluoroscopía para neonatos y para pacientitos por lo menos hasta los 2 años, por lo invasivo que se vuelve la feria. Sí, Es muy invasivo para el niño tan pequeño. Igual lo hemos hecho y es, es un muy, martirio. sí, es y no es la deglución tampoco natural, no es lo típico, la mamá está llorando casi, el niño agarrado, sujetado. Sí. Entonces hemos tratado de aplicar la FES un poco para niños mayores de tal vez 4 o 5 años, que tal vez colaboran un poco más y ¿verdad? Tienen como un poquito más de conciencia al estudio. Pero sí, la videofluoroscopía la hemos usado más en neonatos y menos de 4 años, que es lo que nos aporta un poquito más, ¿verdad? Sin ser tan invasivo. También muchas gracias por ambas líneas. La última consulta, doctora, ¿cómo se llamaba la neumonía por el barrio o por el medio? Neumonitis. Neumonía. Neumonitis química. Ok, ok. Sí, ojo con eso, porque luego se empeora el de por sí estado clínico Sí, del paciente, que si está en un hospital, pues no es porque está no bien, está bien. ¿no? No, Y no, si le no. hacemos una neumonitis química, híjole. Ujú. Muchas gracias. Muchas gracias por la charla impecable. La verdad, mucho aprendizaje, actualizar conceptos también y ver la perspectiva de lo que se hace también en otros países, que parte de mi interés de invitar a otros profesionales es ver la diferencia, incluso de lo que uno aplica en Costa Rica, ¿verdad? Tal vez los protocolos son distintos, a veces tienen incluso más avanzado en ciertas áreas, ¿verdad? El manejo se hace de otra forma. Entonces creo que es muy enriquecedor tener este aporte de otros lugares y comparar incluso con otros países, o uno también tiene esa tranquilidad de vamos caminando, ¿verdad? Al ritmo de países mucho más avanzados, porque México me imagino que los estudios que ustedes hacen, no sé cuántos al mes harán, a diferencia de lo que tal vez uno hace acá por la gran cantidad también de personas que hay y ¿verdad? Los hospitales tan grandes que tienen. Sí, bueno, la cantidad de estudios depende mucho de dónde esté uno. Por ejemplo, sí, para el 2019 ya tenía más de 5,000 estudios hechos para el 2019. La verdad es que dejé de contarlos, o sea, dije ya, o sea, no sé si es lo que haces diario, pues es obvio Sí, que vas a sí. seguir, y tampoco es como el trofeo de he hecho más de miles, pero sí me da una idea, porque yo empecé a hacer esto en el 2013. O sea, en 6 años acumulé 5,000 estudios, más de Wow. 5,000, como entre 5 y 6,000. Entonces, pues realmente, sí, 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 pues sí te da mucha luz. O Sí, sea, yo claro. tengo muchísima más experiencia en FES que en videofluoroscopía, Ujú, evidentemente. ujú, ujú. Y también el tema radiológico, o sea, de la radiación hacia mi persona, también dije, a ver, o sea, no tiene sentido que yo me esté No, radiando, no tengo ningún beneficio, no. y qué me da ese estudio que no me dé este. Entonces, Sí. yo fui decidiendo más o menos por cómo Ujú, iba viendo mi ujú, entorno, ujú, pero pues definitivamente yo creo que ustedes son muy valiosas ujú. porque en la zona geográfica tan pequeñita que están, que bueno, no es como una isla, pero sí están aisladas, o sea, Ujú, al ujú. final, yo no sé si sus países vecinos, no sé si Panamá tenga fonoaudiólogos, si Nicaragua tenga fonoaudiólogos, o sea, no sé si realmente tengan como algo cercano a donde poder recurrir, o son como de esta parte de América, como el único país que está creciendo en esta área. Pero pues sí son un puñado, o sea, llegamos a 12 participantes máximo, entonces realmente son únicas. No, sí, sí, aquí ha sido así. Hemos estado trabajando en conjunto. Un gastroenterólogo se formó en España, en el Hospital Sant Just, Ajá. allá en Barcelona, y se formó con fonos. Entonces, la perspectiva al entrar al hospital nuevamente de niños y ver a nosotras como terapeutas, ¿verdad? Formándonos en esta área con experiencia, creo que empezamos a hacer el equipo así. Porque también la parte médica antes era muy desligado de terapia de lenguaje, ¿verdad? El médico
el Sí, pediatra, el otorrino, gastro manejaba al paciente y uno ve el resultado tan eficiente de los resultados de un abordaje interdisciplinario. Evidentemente el gastro, otorrino, neumo, rayos, todo el equipo, ¿verdad? En pro de esto, porque al final la disfagia no se puede dividir, ¿verdad? O solo terapia de lenguaje o... claro. entonces hemos estado trabajando, doctor, y ha sido un reto bonito, un reto de aprender bastante, porque uno no todo lo sabe, ¿verdad? Pero creo que de los países hemos tratado de formar una clínica, estamos tratando, la expectativa del hospital es formar una clínica a nivel de Centroamérica en la parte de una clínica aerodigestiva, ¿verdad? Que sea Buenísimo. el centro totalmente a Nicaragua, Panamá, tenemos muchos países, pacientes de Nicaragua que vienen a interconsultar, solo vienen para un Ajá. estudio, regresan a su país, entonces ahí es donde vamos caminando y ahí Algo así vamos, me ¿verdad? imaginaba por ser lugares tan pequeños, pero tan cercanos entre Sí, ustedes. Ahora, no tienen tan lejos Colombia. En ¿no? Colombia hay excelentes fonoaudiólogas Sí, que sí. manejan deglución. Yo aprendí muchísimo con ellas Ujú, ujú. en Colombia y con las argentinas, con Valeria Ton, no me acuerdo el nombre de las otras dos fonoaudiólogas, se dedican fuertemente a la ilusión y realmente pude pulir todo lo que yo veía, leía y todo aquí. Llegué a redondear muy bien con ellas, saben muchísimo Ujú. y aparte, bueno, las colombianas son pura juerga y risas y bromas y todo, pero son buenísimas, buenísimas. Tengo buenas amigas allá. Entonces, pues cualquier cosa que pueda ayudarles, Raquel, con todo gusto. Y deglución es un tema, podemos deglución y podemos sacar 50 temas. Entonces, si en algún momento les puedo ayudar en algo, con todo gusto. Y pues espero haber aclarado dudas y aportado a su formación. Muchas gracias, doctora. Más bien, ahí les voy a pasar algún correo suyo para cualquier consulta del caso clínicos o cosas que uno a veces en el camino le surgen. Y agradecidas por su tiempo también de parte de la universidad y por esta ponencia. Le voy a estar enviando entonces la información, las dos charlas, los links para que los tenga también. Va, muchas gracias, Raquel. Les dejé ya en el chat mi correo por si se ofrece algo. Perfecto. Buenas noches a todas. Gracias por Cuídense mucho. conectarse. Muchísimas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.